Revelados 13 cambios extraordinarios que los mayores de 60 logran al consumir semillas de calabaza. El título brillaba en la pantalla del teléfono de Doña Rosa como si fuera un faro en medio de su oscuridad. En ese instante, mientras sus ojos recorrían las palabras, una chispa de curiosidad encendió algo dentro de su pecho. Pero, rápidamente, la dureza de la realidad la envolvió. A sus 65 años, desde la muerte de su esposo, la vida se había convertido en una serie monótona de días iguales. ¿Para qué luchar por un cambio si todo lo que conocía era el confortable abrazo de la rutina? Era una tarde gris en San Agustín. El sol tímidamente se ocultaba tras un manto de nubes, haciendo eco de su propia melancolía. Se sentó en su sillón desgastado, mirando las viejas fotos que decoraban la mesa. Allí estaba Francisco, siempre sonriendo, siempre la ancla en su tormenta. Su ausencia había dejado un vacío insoportable, un eco silencioso en cada rincón de la casa. Los murmullos sobre el deber de las abuelas alimentaban su sentimiento de culpa. No podía no pensar en lo que su familia esperaba de ella. La tradición dictaba que debía ser un pilar sólido, una mujer que se dedicara a los demás. Justo en ese momento, su nieta, Sofía, irrumpió en casa como un rayo de sol. Venía llena de historias del mercado local, y en sus manos, unas diminutas semillas de calabaza. «Abuela, esto cambiará tu vida», exclamó con una risa contagiosa. Pero Doña Rosa sintió una punzada de incomodidad. ¿Cómo iba a probar algo tan trivial cuando su vida estaba en tal desorden? La idea de morder las semillas la llenó de inseguridad. Dudar era su nuevo refugio. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pasaría si mis amigas me veían como una mujer que busca cosas mejores para sí misma? Escuchaba las dudas ahogándose en su garganta. Pero la alegría de Sofía era una ola que la amenazaba con arrastrar. La decisión se convirtió en un dilema moral que la desgarraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Doña Rosa pensó en cómo las semillas, tan simples y pequeñas, podían simbolizar un cambio tan abrumador. La comunidad que conformaba su vida le pesaba, la mirada crítica de su hijo resonaba en su mente. ¿Por qué no puede descansar y disfrutar de sus años? Sentía que el mundo se la reclamaba con un grito silencioso, y cualquier intento de reivindicación parecía un acto de rebeldía. Cada bocado de esas semillas prometía revitalizar su vida, pero esa promesa de felicidad la confrontaba con su propio temor. ¿Y si estaba traicionando la memoria de su amado esposo? El corazón le latía con creciente intensidad mientras enfrentaba su temor. ¿Valía la pena arriesgar el legado que había construido por un propósito personal? Floraciones de esperanza y angustia se entrelazaban en su mente, mientras la tarde continuaba su curso, llevándose consigo su determinación. Doña Rosa sabía que cada decisión la acercaba a un abismo de descubrimiento, un camino incierto que podría liberar o hundir su alma en un mar de soledad. ¿Debería seguir el camino dictado por lo que todos esperaban o atreverse a trazar su sendero? La pregunta resonaba con más fuerza, y el miedo a perderse a sí misma en esa búsqueda por la felicidad comenzaba a consumirla. El dilema ya no era solo un eco, era su realidad. La mañana siguiente llegó con un matiz diferente. El aire olía a tierra mojada y las luces del amanecer se filtraban a través de las nubes grises, iluminando la cocina. Doña Rosa se encontró en un lugar entre la nostalgia y la esperanza, un campo de batalla interno donde las dudas y aspiraciones chocaban. Mientras el café goteaba, sus manos tambaleaban entre la rutina de preparar el desayuno y el creciente impulso de explorar. Sofía había mencionado las maravillas de las semillas de calabaza, pero la pregunta que la atormentaba persistía: ¿realmente podría alterar su vida? Se sentó a la mesa, mirando las semillas que su nieta había dejado sobre el tonificado mantel. Eran pequeñas, insignificantes, pero en su interior guardaban un mundo de posibilidades. Con un suspiro profundo, empezó a morder una, la textura crujiente llenó su boca, dándole un pequeño placer que no había sentido en mucho tiempo. Esa sensación la llevó a pensar que quizás la simplicidad de lo cotidiano podía reconfigurar su percepción del mundo. Día tras día,
Doña Rosa se sintió atraída por la idea de transformar su vida. Las semillas podían ser un símbolo de su propio renacer. Comenzó a investigar, a leer sobre los beneficios fisiológicos y psicológicos que aportaban aquellos pequeños granos. A pesar de sus dudas, la curiosidad seguía creciendo en ella, y en medio de ese proceso de autodescubrimiento, encontró un camino hacia ese crecimiento personal anhelado. Se permitió soñar, tal vez estaba destinada a disfrutar de una vida más vibrante y llena de energía. A medida que sus días transcurrían, se propuso un pequeño reto. Incorporaría las semillas en sus comidas, se ejercitaría moderadamente y hasta exploraría nuevos pasatiempos. No obstante, cada paso hacia adelante reverberaba un eco de culpa. Las voces del pasado la seguían. ¿No deberías estar más preocupada por tu familia? ¿No es tu deber cuidar de los demás? Aún así, sentía que cada momento que pasaba abrazando su rutina la alejaba de la vida que en realidad deseaba. Su mente comenzaba a cuestionar los mandatos que la habían retado tanto. ¿Era el cuidado de sí misma realmente menos valioso que el cuidado hacia los otros? Un día, al salir al mercado, quedó paralizada al ver a una amiga de su juventud. Inmediatamente las manecillas del reloj se detuvieron en su mente. La mirada de la mujer contenía una mezcla de sorpresa y preocupación. «Rosa, ¿eres tú? Estás tan diferente», murmuró. La frase quedó suspendida en el aire como un canto de sirena. ¿Diferente? ¿Era posible que su cambio fuera tan evidente? El término resonó como una especie de validación que nunca había buscado. Con valentía, ignoró el pequeño pánico que la inundaba y empezó a hablar sobre sus pequeños cambios de hábito. La duda retumbaba en su interior. ¿Podría ser que este nuevo camino daba ejemplos positivos para su familia, en lugar de traicionar su memoria? La válvula de un nuevo propósito se estaba abriendo lentamente. Experimentar su propio crecimiento no significaba traicionar a Francisco. Al contrario, tal vez honraba su recuerdo al vivir con plenitud. Doña Rosa llegó a casa esa tarde con su corazón latiendo a un ritmo renovado. Las semillas de calabaza ya no eran solo alimento, sino un símbolo de su viaje hacia una vida más satisfactoria. Sin embargo, a medida que se permitía florecer, sentía con mayor intensidad las críticas y la presión. ¿Qué pasaría si una decisión errónea la llevase a fracasar frente a quienes más importaban? ¿Podría el cambio realmente ser posible? La incertidumbre se intensificaba y lo que antes era un simple dilema se transformaba en un reto monumental. Ya no podía mirar hacia atrás. Era el momento de decidir si continuaba con su búsqueda personal o se sumía de nuevo en la comodidad de su pasado. Con cada susurro de duda que emergía, una determinación aún más fuerte se encendía. Doña Rosa estaba lista para dar un paso adelante. Sin embargo, preguntándose cuánto podría soportar y qué repercusiones podía acarrear este cambio, un pensamiento la sobresaltó. ¿Y si todo esto comenzaba una lucha que no estaba preparada para enfrentar? La respuesta a esta inquietante pregunta aún estaba por llegar, y el tiempo se apremiaba. Doña Rosa despertó al canto de un gallo, la luz del día comenzaba a colarse por su ventana. Con una mezcla de inquietud y expectación, se levantó de la cama. Aquella mañana se sentía diferente. Su mente zumbaba con reflexiones sobre las semillas de calabaza y cómo, en su pequeño espacio cotidiano, podrían ser el inicio de algo más. Aún recordaba la mirada de su amiga en el mercado, ese atisbo de admiración la impulsaba hacia adelante. Decidida a transformar su manera de percibir la vida, se puso cómoda y se preparó el desayuno. Las semillas ocupaban un lugar destacado en su plato. Las miraba con una nueva perspectiva. Con cada bocado, no solo degustaba su sabor, sino que reafirmaba su compromiso con el cambio. Se repetía en voz baja: «Soy capaz de esto». La semilla, tan pequeña y frágil en apariencia, era su ejemplo de resiliencia. Después del desayuno, se sentó en su mesa de cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Deseaba explorar qué tipo de habilidades había dejado de lado a lo largo de los años. Hicieron falta solo unos minutos para que los recuerdos comenzaran a brotar: sus pinceles, sus viejas recetas, el amor por la jardinería que había compartido con su madre. Todo parecía haber estado dormido, esperando su momento para resurgir. Cuando miró su lista, una mezcla de emoción y duda se mezcló en su pecho. ¿Qué podía intentar primero? Quería aprender a proyectar su pasión por la cocina a través de un canal en línea. La idea pulsaba en su mente, aunque la ansiedad la abrazaba firmemente. Había un mundo de personas dispuestas a aprender, a compartir experiencias. ¿Podría ser una fuente de inspiración?
Al día siguiente, decidió acercarse al Internet. Se sentó frente a la computadora, un artefacto que había ignorado durante demasiado tiempo. El primer paso fue increíblemente abrumador. Las palabras danzaban en la pantalla como fantasmas. Cada clic parecía un acto de valentía. La idea de grabar su propio video de recetas la seducía y aterraba al mismo tiempo. Pero tarde o temprano, sabía que debía enfrentar sus miedos. Con una mezcla de familiaridad y desconcierto, creó un perfil en una plataforma de videos. A través de pequeños tutoriales, empezaría a compartir cómo las semillas de calabaza podían incorporarse en la dieta, brindando bienestar físico y mental. Las preguntas comenzaron a asaltarla. ¿Qué tal si no le gusta a la gente? ¿Y si no tengo éxito? Sin embargo, su aprecio por la cocina y un creciente deseo de compartir su viaje personal la instaban a seguir. Mientras se lanzaba a escribir guiones y a idear recetas, se dio cuenta de una oportunidad más que lo meramente personal. Quizás a través de su contenido podría unir a generaciones, compartir la tradición y la innovación. Doña Rosa entendió que hacerlo no solo era una forma de expresarse, era un legado, una manera de honrar su historia y la de su familia, incluso el recuerdo de Francisco. Un nuevo propósito la abrazaba con fuerza, pero una incertidumbre persistía. En su mente, las voces de la duda seguían susurrando: ¿estás haciendo esto por ti, Rosa? ¿O simplemente para hacer feliz a los demás? Sin embargo, a pesar de las preguntas, una chispa de claridad emergía. Este viaje no era solo sobre ella, también se trataba de mostrar cómo cada pequeño paso podría hacer la vida más rica y significativa. Cuando finalmente se decidió a grabar su primer video, la adrenalina corría por sus venas. Con cada segundo que pasaba, las palabras luchaban por salir, pero había una silenciosa convicción en su interior: debía hacerlo. Al presionar, grabar, sintió que algo en ella se liberaba, un eco de los días pasados y un susurro de lo que estaba por venir. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre el mensaje que quería transmitir, una notificación interrumpió su trance. Un comentario en su nuevo perfil decía: ¿por qué deberías compartir esto? ¿Eso no fue tu pasado? Cada palabra golpeaba su alma. El camino de su transformación parecía más incierto que nunca, ahora enfrentaba la crítica antes incluso de haber comenzado. La presión del juicio ajeno se convertía rápidamente en un desafío. Podría sobreponerse al miedo a fracasar y encontrar su voz, no solo por ella misma, sino para aquellos que pudieran seguir su ejemplo. El tiempo estaba en contra de su indecisión, y su próxima decisión podría hacer eco en su crecimiento personal. El viaje de Doña Rosa se tornaba cada vez más complejo, revelando un campo de batalla que jamás había imaginado. Pero aún así, su determinación persistía. ¿Sería capaz de enfrentarse a la voz interna de la duda y salir triunfante en su primer intento de autoexpresión? La respuesta, por desgracia, aún estaba por descubrirse. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana mientras Doña Rosa se sentaba frente a la computadora. Su corazón palpitaba con la mezcla de entusiasmo y miedo. Aquel comentario en su perfil resonaba en su mente: ¿eso no fue tu pasado? En sus manos tenía la oportunidad de forjar un nuevo camino, pero esa simple frase parecía anclarla a la duda. Se preguntó si realmente había algo valioso en su experiencia para compartir con otros. Tomó un respiro profundo y trató de reconectar con el momento de inspiración que la había llevado a querer grabar esos videos. Lo que había nacido como un impulso de compartir recetas con semillas de calabaza, comenzó a transformarse cada vez más en una reflexión profunda sobre su vida. Decidió que este primer video no solo sería un tutorial, sino una ventana hacia su transformación personal, lo que las semillas representaban no solo para ella, sino también para otros en su edad. Abrió un nuevo documento en blanco. Delante de ella, el cursor parpadeaba como una señal de alarma. Era un recordatorio constante de su resistencia a dar el primer paso. ¿Qué debía decir? ¿Cómo podía captar la atención de una audiencia que podría estar más allá de lo que nunca imaginó? Necesitaba encontrar su voz. A medida que escribía, las palabras comenzaron a fluir. Hablaba sobre cómo las semillas eran una metáfora de su vida. Había pasado tanto tiempo sintiendo que sus sueños estaban escondidos, ocultos en lo más profundo de su ser, como semillas enterradas en la tierra. Pero con esfuerzo, dedicación y el cuidado adecuado, podrían crecer, florecer y ofrecer frutos más allá de su visión original. Sin embargo, cuando se trataba de grabar, el nerviosismo regresaba con fuerza. Las manos le temblaban mientras ajustaba la cámara, y la claustrofobia de su propia mente parecía cerrarse a su alrededor. Si fallaba, ¿qué significaría eso?
¿Qué no le importaba nada? Se recordó a sí misma que el verdadero fracaso sería no intentarlo. En ese instante de revelación, comprendió que su viaje no se limitaba a ella, había otros como ella que estaban buscando inspiración, que querían una voz que los guiara, incluso en la vulnerabilidad de no ser perfectos. Finalmente, apretó el botón de grabar y comenzó a hablar. Las palabras salieron con más fluidez de la que había anticipado. Compartió una receta, pero también narró su viaje hacia la aceptación y la transformación personal. Cada palabra parecía quitarse un poco del peso del juicio ajeno, un paso hacia su libertad. Mientras finalizaba el video, sintió que había recorrido un largo camino de autodescubrimiento. Se sintió viva por primera vez en años, pero también mordida por el temor una vez más. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y si no lograba conectar con ellos? Esa sensación de adicción al temor de la crítica se instaló en su pecho. Con un clic final, envió el video al mundo y sintió al instante una mezcla de liberación y ansiedad. Pero en el fondo, comenzó a preguntarse, si había sido suficiente para abrir un diálogo, o si su voz se desvanecería en el vasto océano digital. Un nuevo aviso apareció en su pantalla, un mensaje privado de una espectadora anónima que decía, «Gracias, tu voz me ha inspirado a enfrentar mis propios miedos». En ese momento, la razón detrás de su esfuerzo parecía cobrar vida. ¿Qué pasaría si comenzara a recibir comentarios positivos, pero también críticas más severas? La lucha por encontrar su propósito estaba apenas comenzando y la próxima decisión sería crucial, profundizar en su contenido o retroceder ante el miedo. ¿Podría mantener a raya sus inseguridades mientras seguía creciendo en este nuevo camino? La incertidumbre se alzaba como un nuevo reto, y su viaje apenas comenzaba. El sonido del notificador la sorprendió de nuevo. Era un comentario positivo, esta vez de alguien con un nombre que no reconocía, y eso, de alguna manera, la impulsó. Agradeció la muestra de apoyo, sintiendo que su experiencia resonaba con otras almas que buscaban lo mismo que ella, la validación de su voz y el deseo de crecer. Sin embargo, la euforia fue momentánea, eclipsada por la sombra del temor que aún la acechaba. La idea de que la audiencia pudiera volverse más exigente la inyectaba de ansiedad. ¿Cómo podría sostener esta conexión si sus próximos videos no estaban a la altura? Con un nuevo impulso, se sentó nuevamente frente a la computadora, decidida a no dejar que el miedo la detuviera. Comenzó a bosquejar otro video, esta vez un tema que le apasionaba profundamente, la importancia de la salud mental en la vida cotidiana. Sabía que no solo los nutrientes de las semillas ofrecían beneficios físicos, sino que también había un sinfín de lecciones sobre autocuidado y bienestar que podía compartir. Mientras escribía, recordó momentos de su juventud, tiempos en que la inseguridad dominaba su vida. Sopesó los años que dedicó a poner a los demás antes que a sí misma, un patrón del que había decidido liberarse. Al plasmar estas reflexiones, notó cómo su estilo de narración se iba enriqueciendo. Sus experiencias se entrelazaban con cada consejo que daba, convirtiéndolos en anécdotas atractivas y auténticas. Aquella conexión genuina con su audiencia comenzaba a afianzarse en su mente. ¿Y si sus historias se convertían en un puente para otros que enfrentaban luchas similares? Era un acto de valentía transformar sus vulnerabilidades en poder. Pero la voz del juicio interno regresó, insistiendo en que sus relatos podrían no ser suficientemente impactantes. Se detuvo, cuestionando si solo compartía su crecimiento o establecía un camino de autocompasión y apoyo para otros. Decidió grabar su próximo video. La atribulada emoción la acompañó, intensificada por la posibilidad de revelarse ante el mundo. Sin embargo, al mirar su reflejo en la pantalla, notó las marcas del tiempo y la lucha que había enfrentado. ¿Qué mensaje estaba enviando? La autenticidad podía ser su mayor fortaleza. Sabía que podía ser tanto una guía como un testimonio de resiliencia. Las imágenes que proyectó en sus palabras brotaron de su interior. Desde sus fracasos hasta sus éxitos, cada relato era una semilla, lista para ser sembrada en la mente de aquellos que le escuchaban. Con cada toma, se vio más cómoda, más segura de sí misma. El proceso se sentía liberador. Era un viaje hacia la simpleza y la profundidad, un acto que no solo la beneficiaba a ella, sino también a aquellos que eran vulnerables a la ansiedad y la incertidumbre. Cuando terminó, no había la euforia del primer video, sino una aceptación profunda de que lo compartido había sido valioso en la verdad de su experiencia. Esa noche, revisó los comentarios y se sorprendió de la conexión que empezaba a formar. Aún así, el temor anidaba en su mente como un refrán que no podía ignorar. Siempre habría críticos, voces que cuestionarían su autenticidad.
Fue entonces cuando una pregunta emergió como un tenebroso desafío: ¿y si su voz no era suficiente? ¿Y si el próximo video revelaba el abismo de sus inseguridades? Se enfrentaba a la encrucijada de su crecimiento personal: continuar y prepararse para el juicio, o dar un paso atrás y acoger la comodidad del silencio. La pulsión por avanzar seguía ahí, pero la sombra del miedo amenazaba con anidar de nuevo. Las palabras revoloteaban en su mente, esperando su decisión final: seguir o detenerse. La noche continuaba y la incertidumbre se apoderaba de ella, mientras una notificación más parpadeaba en su pantalla. El eco de sus propias dudas retumbaba, resonando con la simple realidad de que, cada paso, podría acercarla más a su renacimiento o arrastrarla hacia el abismo que temía. ¿Qué respuesta elegiría finalmente? El primer rayo de sol atravesó la ventana, iluminando la habitación con una luz cálida que parecía desafiar la oscuridad de la noche anterior. A pesar del descanso, su mente había permanecido inquieta. Se despertó con el timbre de la decisión en su interior, y una certeza nueva formándose: debía ser capaz de enfrentar sus temores. Esa mañana, su rostro reflejaba la determinación de transformar sus dudas en acción. Sentada frente a la computadora, revisó su último video una vez más. Era un trozo de su verdad, y a pesar de que aún resonaba el eco del miedo, la resonancia de la autenticidad comenzó a enraizarse. Así, se lanzó a la creación de un nuevo contenido. Hablar sobre los 2013 cambios extraordinarios que las semillas de calabaza podían brindar a personas mayores de 60 años, era más que un simple tema: era una forma de entrelazar su pasión por la nutrición con su propia lucha interna. Mientras investigaba, cada dato se convirtió en un destello de esperanza. Las semillas, tan pequeñas y a menudo subestimadas, eran un símbolo perfecto de su propia vida. Había sido pequeña en su autoconfianza, pero a medida que compartía información valiosa, sentía cómo crecía un sentido de propósito en su interior. Deseaba que otros, especialmente personas que habían enfrentado retos similares, descubrieran la fortaleza que había en su vulnerabilidad. La conexión con su audiencia se ampliaba, y con cada palabra escrita, empezaba a ver su propia historia en las historias de otros. Estos cambios, que ella describía, representaban no solo mejoras físicas, sino un resurgimiento emocional. Cada cápsula de información era una invitación a abrazar transformaciones, un recordatorio de que la vida sigue ofreciendo oportunidades, incluso en los momentos más desafiantes. La idea de las mujeres y hombres mayores reinventándose a través de decisiones saludables resonaba profundamente con ella. Sin embargo, el temor persistía, una mancha oscura en un lienzo de luz. Los pensamientos negativos pululaban en su mente. ¿Qué autoridad tenía ella para hablar de estos temas? ¿Era realmente capaz de generar un impacto? Ante esta inquietante reflexión, decidida a desmantelar cualquier vestigio de duda, planeó una estructura clara y atractiva para su video, enfocándose en cómo cada cambio que mencionaba podría ofrecer no solo bienestar físico, sino también un nuevo sentido de vida. Cuando llegó el momento de grabar, sintió una mezcla efervescente de entusiasmo y nerviosismo. Al mirar su reflejo en la pantalla, en lugar de las dudas habituales, notó una luz renovada en sus ojos. Lo que antes era un monstruo de ansiedad se convirtió en un aliado, impulsándola a ser auténtica. Es mi verdad, se repitió mentalmente, y es suficiente. Con una respiración profunda, comenzó, su voz resonando con seguridad. Al finalizar, el eco de su mensaje llenó la habitación, y con ello llegó una agradable sorpresa. Ese día recibió más comentarios positivos, más interacción, y sabía que estaba tocando vidas. La conexión había evolucionado, y con ella, su propia identidad se estaba transformando. Pero la sombra que había estado acechando nunca estaba del todo lejos. Al caer la tarde, mientras revisaba un mensaje en su cuenta, un comentario ácido emergió del contenido positivo que la rodeaba. Era un ataque directo, un golpe inesperado a su confianza. Con desasosiego, se sintió volver a esa encrucijada. La eterna pregunta se alzaba: permanecer en la lucha y quizás salir dañada, o ceder a la tentación de la retirada. Mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que la batalla no era solo contra las críticas externas, sino contra la voz crítica que yacía interiormente. El momento decisivo se asomaba en su horizonte, desdibujado, pero palpable. ¿Cómo elegiría enfrentar el desafío? ¿Seguiría dando un paso hacia adelante, o se sumergiría en la incertidumbre del silencio? La pregunta resonaba en su mente, casi como si le retara a mover fichas en un juego donde no solo se jugaba su futuro, sino también su esencia. El tiempo pasaba, y su decisión estaba al borde de manifestarse.
La mañana siguiente, al despertar, su mente seguía atrapada en la batalla interna. Recordó el ataque recibido, las palabras crueles como un eco que reverberaba en su cabeza. Decidida a no dejar que esa inseguridad la definiera, se sentó en la misma silla frente a la computadora, pero esta vez con una firmeza renovada. La idea de rendirse quedó relegada al rincón más oscuro de su mente. Hoy, estaba lista para enfrentar sus demonios. Abrió el archivo del video que había creado y observó su contenido con una mirada crítica, pero también compasiva. ¿Quién era ella para descalificar su propio esfuerzo? Con un parpadeo, comenzó a ajustar la narrativa, añadiendo matices a su presentación. Decidió que no solo hablaría de los beneficios físicos de las semillas de calabaza, sino que también compartiría fragmentos de su historia personal, de cómo las propias dificultades habían sido transformadas en tapas hacia su crecimiento en el ámbito de la nutrición. Esa revelación hizo brotar una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Cada paso que daba hacia la edición del video se sentía como una pequeña victoria. Las críticas externas no pueden invalidar lo que he vivido ni lo que tengo para ofrecer, se decía. Con cada nuevo ajuste en su presentación, su voz interior se tornaba más fuerte, empujándola a compartir no solo datos, sino también una conexión emocional auténtica. Empezó a grabar nuevamente, esta vez con un propósito claro: ilustrar su mensaje con la autenticidad de su experiencia. Las palabras fluyeron sin la tentación de la autocensura. Habló de los cambios que había visto en otras personas mayores que, como ella, habían tenido miedo de dar el primer paso. Esta conexión humana iluminó su discurso. La imagen de las semillas de calabaza cambió en su mente, pasando de ser un simple tema a un símbolo de resiliencia y transformación. Cuando finalizó la grabación, no solo sintió que había hablado con sinceridad, sino que también había alcanzado un nuevo nivel de claridad en su propósito. Pero el eco del comentario hiriente aún permanecía como un atisbo en su mente. Decidió, sin embargo, que no permitiría que esas palabras la definieran. En lugar de eso, identificó cada crítica como una oportunidad para autoevaluarse y crecer, un escalón hacia su propio desarrollo personal. Así, empezó a reflexionar sobre sus aprendizajes. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un puente hacia el fortalecimiento de su voz. A medida que procesaba esta nueva comprensión, se dio cuenta de que había madurado en su forma de enfrentar tanto las críticas externas como las internas. Ya no solo se trataba de un video, sino de su propia evolución y crecimiento. Mientras publicaba el nuevo contenido, una punzada de ansiedad la atravesó. No obstante, esta era diferente, era un tipo de ansiedad que venía acompañada de expectativa. Abrió las redes con renovado entusiasmo, lista para compartir su verdad y aceptar lo que vendría, consciente de que cada interacción podría ofrecerle una nueva perspectiva. En ese momento, un mensaje privado apareció en su bandeja de entrada, y su corazón se detuvo al leerlo. Un crítico conocido le enviaba una advertencia sobre sus últimas publicaciones, insinuando que sería mejor que lo pensara 2 veces antes de seguir en esta desviación. La tensión se instaló de nuevo, esta vez como un fuerte golpe a su confianza. ¿Qué haría en respuesta? ¿Seguiría compartiendo su viaje con franqueza y vulnerabilidad, o daría un paso atrás ante la presión de quienes le advertían de los peligros de ser auténtica en un mundo que a menudo despreciaba la verdad? La decisiva pregunta reverberaba en su mente. ¿Tendría el coraje de enfrentar a sus críticos y, más aún, a su propio temor? La encrucijada se tornó aún más complicada, y con ella, la posibilidad de un futuro donde podría aceptar su verdadera esencia, sin importar los detractores. El camino a seguir estaba lleno de incertidumbre, pero la idea de esconderse tras un velo de conformidad ya no era una opción. Las decisiones que tomaría a partir de este momento definirían no solo su carrera, sino su ser. ¿Cuál sería su elección definitiva? Se sentó a la mesa de la cocina, la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana, y reflexionó sobre el mensaje recibido. ¿Era realmente una advertencia o simplemente la voz de la inseguridad proyectándose desde el exterior? En su interior, una batalla estallaba nuevamente. Cada palabra en el mensaje se convertía en un eco que resonaba en su mente, tentándola a cuestionar todo lo que había logrado hasta ahora. Sin embargo, esta vez estaba decidida a no permitir que el miedo la paralizara. Tomó una respiración profunda y comenzó a escribir. Con cada letra, hacía un esfuerzo consciente por transformar la narrativa de su vida. En lugar de hablar de sus miedos, decidió detallar los beneficios tangibles que había obtenido en su vida gracias a las semillas de calabaza, la energía renovada, la claridad mental, el rejuvenecimiento de su piel. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, se preguntó,
sintiendo como la adrenalina la empujaba a actuar. Volvió al video que había grabado, sintió que estaba en un punto crucial. Ya no quería ocultar su vulnerabilidad detrás de una fachada perfecta. Había aprendido que ser auténtica atraía a las personas adecuadas, a aquellas que buscaban conexión genuina. Describió sus desafíos, su continuo proceso de aprendizaje y la alegría que encontró al contribuir a la salud de otros. Empezaba a ver su historia no solo como un camino personal, sino como un faro de esperanza para aquellos en la misma situación. Al terminar, revisó su trabajo y se sintió satisfecha. Había decidido que ese video sería su declaración de intenciones. No solo quería informar, quería inspirar y empoderar a quienes habían sentido, como ella, que ya no tenían voz. Publicó el contenido con una pequeña introducción que reivindicaba su derecho a compartir su experiencia, y cerró con la frase: siempre hay una segunda oportunidad para florecer. Los minutos pasaron, y aunque las visualizaciones comenzaron a crecer lentamente, fue el primer comentario el que la hizo contener la respiración. Era un apoyo sincero de un antiguo colega. Había elogiado su valentía al hablar de un tema tan delicado. Esta interacción la llenó de energía y la impulsó a seguir. Las palabras positivas funcionaron como un bálsamo, una especie de alegría compartida que comenzó a sanar las heridas dejadas por el crítico. Se sentó de nuevo a pensar en su papel en la comunidad. Más allá de ser una simple creadora de contenido, sentía que podía convertirse en una mentora, en alguien que realmente guiara a otros a través de sus propias luchas. Sintió que estaba surgiendo un nuevo propósito que trascendía el mero hecho de promover un alimento saludable. ¿Qué pasaría si organizara sesiones en línea donde pudiera hablar de su experiencia y los beneficios de amenazar la crítica con autenticidad? La idea comenzó a tomar forma. Se imaginó durante horas, creando contenido más enfocado en su esencia de guía, acompañando a otros a descubrir su propia voz y confianza. A medida que cada idea se desarrollaba en su mente, el miedo empezaba a perder su grip. Equiparse con nuevas herramientas y valores para empoderarla se sentía reconfortante, incluso liberador. Empezó a hacer listas sobre los temas que le gustaría abordar, los posibles invitados que podría entrevistar, y las historias inspiradoras que podría compartir. Pero justo cuando el entusiasmo alcanzó un pico, un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada. El crítico conocido, de alguna manera furioso, había preguntado por qué, en su opinión, se había apartado de su enfoque habitual. ¿Qué tipo de ejemplos estás dando al mundo?, desafiaba. La reacción fue instantánea. El estómago se le encogió. En lugar de ceder a la defensiva, por primera vez sintió una profunda calma interior. Había cambiado. Estaba en un camino de transformación y entendía que no podía esperar la aceptación de todos. Mientras los pensamientos fluían en su mente, comprendió que una elección estaba frente a ella. Podía elegir responder o ignorar. Pero había algo atractivo en brindar una respuesta firme, clara y llena de propósito. La confrontación estaba en el horizonte, a la par de su evolución profesional. Aquella pregunta se convirtió en una piedra de toque, el primer ladrillo que podría llevarla a desafiar no solo a su crítico, sino a toda duda sobre su nuevo camino. ¿Qué respuesta le daría al crítico, y cómo esta decisión marcaría el rumbo de su viaje, no solo como profesional, sino como una persona que finalmente abrazaba su auténtico ser? Se sintió ante un nuevo precipicio. En medio de la tormenta emocional, el brillo de la pantalla iluminó su rostro mientras consideraba su respuesta. Sintió como si cada palabra que eligiera tuviera el poder de definir un nuevo capítulo en su vida. Le había costado tanto llegar hasta aquí, y ahora, aquel crítico, aunque persistente, no iba a conseguir que se detuviera. Con determinación, abrió un nuevo documento y empezó a escribir. Gracias por tu inquietud, me parece esencial que haya un diálogo sobre lo que compartimos. Se dio cuenta de que no se trataba simplemente de replicar un argumento, debía abordar sus preocupaciones con claridad, firmemente anclada en su experiencia. Sabía que cada reacción era un reflejo de sus propias inseguridades, un eco de lo que ella había superado. No cedería a la tentación de sentir que debía justificar su camino. Sus pensamientos se alejaban de la negativa, evocando en su mente las historias de transformación que había presenciado en su camino. Mientras respondía, se recordó a sí misma cómo las semillas de calabaza habían beneficiado a su madre, a su vecino y a muchas otras personas. Un baile de colores y emociones llenó su mente, cada recuerdo agigantando su convicción. Los nutrientes en esos pequeños tesoros han cambiado vidas, y mi misión es compartir eso, tecleó con firmeza. La respuesta cobró un tono educativo.
Añadió datos sobre la energía, la salud mental y el rejuvenecimiento que tantos habían experimentado. Pero más allá de la información, se centró en la emoción, en lo que significaba para ella conectar con otros. El verdadero objetivo nunca había sido solo la promoción, era ayudar a otros a encontrar sus propias verdades y soluciones. La autenticidad resonó en cada palabra. Hizo clic en enviar, y una sensación de liberación la envolvió. Había confrontado su miedo, no simplemente como un enfrentamiento, sino como un paso hacia adelante. Estaba lista para crear ese espacio de mentoría que había empezado a soñar. En su mente, ya podía ver las caras de las personas que podrían beneficiarse de su historia, quizás incluso escuchar a alguien que simplemente necesitaba un consejo sincero. Con renovada energía, diseñó un esquema para sus primeras sesiones en línea, titulándolas Redefiniendo la narrativa de la salud y el bienestar. Notó que cada tema que anotaba evocaba sensaciones de propósito y claridad. El desafío no sería solo compartir información, sino facilitar un espacio seguro donde otros pudieran sentirse libres de explorar sus propias dudas y preocupaciones. Vino a su mente una anécdota de una mujer que había encontrado su pasión por la jardinería a los 60, un cambio que había revitalizado su vida. Esto era lo que ella quería compartir, historias de transformación real, de oportunidades que florecen incluso más adelante en la vida. La tarde pasaba, y la idea de formalizar su nuevo proyecto llenaba su ser de entusiasmo. Pero mientras su corazón palpitaba con posibilidades, un nuevo mensaje llegó. Era un comentario de una desconocida, que, a diferencia del anterior crítico, transformaba su voz en una fragancia fresca de apoyo. Gracias por ser tan valiente, me has inspirado a intentarlo también. Esas palabras tocaron un acorde profundo. Sin embargo, su mente aún no podía descansar, consciente de que la confrontación inicial había sido un primer paso, pero que un camino más desafiante aguardaba. ¿Cómo sostendría la autenticidad de su mensaje frente a la posible oposición de otros? La incertidumbre retornó, así como la necesidad de construir un ecosistema de apoyo. Aquellos pasos no podían ser aislados, requería una estructura, una estrategia que integre cada parte de su ser. Con un ciclo completo de ansiedad y valentía, cerró la computadora y se sentó en silencio. Era el momento de una nueva conversación, pero esta vez no en respuesta de un mensaje, sino interiormente consigo misma. La lucha estaba lejos de concluir. ¿Qué pasaría cuando el mismo camino que abrazaba comenzara a ser cuestionado nuevamente? La lucha por definirse continuaba, y la pregunta que resonó en su mente era clara: ¿quién era realmente, y cómo podía enfrentar cada nuevo obstáculo con valentía? La tensión creció, sintiendo que el próximo capítulo de su vida ya estaba comenzando a revelarse. Doña Rosa se levantó una mañana llena de determinación. Al mirar por la ventana, los rayos de sol iluminaban su hogar, y con cada golpe de luz sentía la presencia del nuevo comienzo. Su reciente aventura en el mundo digital la había llevado a un lugar inesperado, lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Ya no era solo una abuela, se había convertido en una voz, alguien que compartía sus vivencias y enseñanzas a través de recetas, experiencias y la fuerza que había encontrado en sí misma. Tras enfrentar las críticas, ya no sentía el peso de la inseguridad como antes. Había decidido que su camino no se definiría por las opiniones ajenas, sino por el testimonio de su transformación personal. Las semillas de calabaza eran más que solo un superalimento, ahora simbolizaban su renacer. Con una mirada fresca hacia su propósito, se sentó frente a su computadora y empezó a estructurar sus primeras sesiones de mentoría, redefiniendo la narrativa de la salud y el bienestar. Cada tema se condujo hacia una confluencia de historias personales, historias donde cada superficie desgastada de su vida se convertía en una fuente de riqueza para otros. La estructura que estaba creando no solo brindaría consejos prácticos sobre salud, sino que también abriría una plataforma donde las personas pudieran compartir sus retos y victorias. Las lecciones aprendidas de las difíciles noches de insomnio por la ansiedad, las alegrías de reinventar su rutina y hasta el hermoso recuerdo de Francisco se entrelazaban en su narrativa. Al terminar su primer guión, experimentó una sensación profunda de satisfacción. Era el momento. Había encontrado su voz verdadera, esa que conectaba su experiencia con las emociones de sus oyentes potenciales. Se recordó a sí misma que sus relatos no solo estaban pensados para ella, sino también como inspiración para quienes se encuentran buscando un cambio. Ese mismo día, decidió presentar formalmente su proyecto a su familia. Sentía que era necesario compartir su misión, no solo para recibir apoyo, sino también para reafirmar su compromiso con su propio camino. En la mesa familiar, rodeada por sus seres queridos, tomó la palabra.
Quiero que sepáis que he iniciado un nuevo proyecto de mentoría en salud y bienestar. Hablaré sobre lo que he aprendido, sobre las semillas de calabaza y sobre la importancia de cuidar de nosotros mismos, sin sentir culpa por ello. El silencio reinó en la habitación mientras cada uno asimilaba lo que estaba escuchando. Finalmente, su hijo rompió el hielo con una sonrisa de orgullo. Mamá, eso es increíble. Siempre has tenido tanto conocimiento que compartir. Estoy seguro de que va a ser un éxito, resonó en el aire como un canto de sirena. Las nonas de su familia se unieron en un abrazo, y doña Rosa sintió el calor del apoyo incondicional envolviendo su corazón. Al salir de esa reunión, su mente estaba llena de pensamientos y posibilidades. La respuesta de su familia la llenó de seguridad y, después de meditar sobre su viaje, comprendió que las semillas que había sembrado en todos esos años no solo habían florecido en su viaje personal, sino que estaban listas para inspirar a otros. El lanzamiento de su primera sesión en línea fue el día de su verdadero triunfo. Doña Rosa se sentó frente a la cámara, su corazón latía al ritmo de una inquietante esperanza. Con cada palabra que pronunció, sentía que no solo estaba educando, sino también conectando. Compartió no solo la receta de las semillas de calabaza, sino cada paso de su camino hacia la autoaceptación y el amor propio. Al concluir, la respuesta del público fue abrumadora. Comentarios de agradecimiento poblaban la pantalla, junto a historias de transformación que resonaban con su propio viaje. La realización de que su voz había llegado a otros y estaba siendo valorada le otorgó una confianza sólida. Era como si hubiera logrado un triunfo personal, una batalla ganada en la lucha más grande que enfrentó, la de abrazar su propio ser. Cada sesión se convirtió en un espacio de transformación, donde anécdotas compartidas conectaban almas. Pronto, su proyecto cobró vida. Las interacciones con su audiencia nutrieron su deseo de seguir adelante. No solo había encontrado un propósito en la vida, sino que su legado había comenzado a florecer, atrayendo a más personas a su luz. Después de meses de desarrollo continuo, doña Rosa había demostrado que jamás es tarde para reinventarse. Y así, cada sala virtual que ocupaba se convirtió en un testimonio de crecimiento, no solo para ella, sino para todos los que se refugiaban en su conocimiento. Al mirar hacia atrás, doña Rosa reconocía el abismo que había cruzado. Había transformado su propia narrativa, superado el miedo y había encontrado su voz. Con orgullo, sintió que el legado que dejó a su familia no solo era la tradición, sino también el valor de atreverse a soñar y crecer, sin importar la edad. La vida, había demostrado, es una serie infinita de semillas esperando a ser sembradas. Y así concluye la historia de doña Rosa, una mujer que decidió no dejar que su pasado la definiera, sino que lo utilizó como un trampolín hacia una vida llena de significado y propósito. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su voz. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su participación es vital. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Les agradecemos enormemente su apoyo en este viaje de superación personal.